Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, que es el final del año litúrgico. De manera que ya el otro domingo empieza el Adviento, que ya es el nuevo año litúrgico, y fundamentalmente los evangelios van a estar con Lucas, que es el número 3. Son los tres sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Terminamos con Marcos, vamos a empezar con Lucas ahora, todo el año a continuación, porque para nosotros el año comienza en el próximo domingo, el año litúrgico. Entonces, el último domingo de este año litúrgico es la fiesta de Cristo Rey. Siempre es la fiesta de Cristo Rey el último domingo. Y vamos a leer el Evangelio de Juan. Fíjate, aquí ponemos el Evangelio de Juan, capítulo 18, 33 al 37. Capítulo 18, 33 al 37. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es importante porque Jesucristo siempre nació para ser rey. Porque cuando nosotros vemos la anunciación en Lucas, capítulo 1, verso del 30 y siguientes, vamos a ver lo que el ángel le dice a María cuando se aparece el ángel Gabriel y le anuncia que va a engendrar al Hijo de Dios. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Así que ahí está ya, desde el principio, ya el ángel le anuncia que va a ser rey y que su reino no tendrá fin. Vamos a ver entonces cuando la visitación de los magos de Oriente que vienen a visitar porque quieren ver al rey de los judíos, porque habían tenido esa visión, esa iluminación, de manera que el ángel, ellos habían visto en los astros. Fíjate bien que una cosa, que estos magos no son astrólogos. Los astrólogos son los que creen que los astros tienen poder sobre uno. Es, por ejemplo, lo que la gente que es partidaria del horóscopo, que a ver entonces qué astro está en función. ¿Cómo yo voy a pensar que un astro tiene poder sobre mí? Si un astro es algo material que fue creado por Dios, no puede tener ningún poder. Sin embargo, hay gente que vive con la astrología y quieren saber el futuro de acuerdo a cómo se posicionan los astros. Está prohibido por la Biblia, la astrología. Estos eran astrónomos. Astrónomo es diferente de astrólogo. Los astrónomos son los que estudian las órbitas de los planetas y son los que estudian el universo, pero en función de ver cómo funcionan estos astros y qué órbitas tienen. Distinto. Cuando nosotros vemos aquí la adoración de los magos, en Mateo, Mateo es el que nombra la adoración de los magos, en el capítulo 2, dice aquí, capítulo 2, está en el verso número 1.
nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. O sea, que ellos venían a adorarlo. O sea, era una iluminación por parte de Dios, porque consideraban que ese rey de los judíos, nadie adora una cosa humana, sino que pensaban que era verdaderamente un rey y venía a adorarlo. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. ¿Por qué se sobresalta? Porque al decirle que era el rey, y Herodes era una marioneta del imperio romano. O sea, le daban el título de rey, pero no era en realidad un rey como los otros reyes que vienen por familia, sino que los romanos lo habían puesto ahí como rey, pero que gobernaba era Pilato, que era el delegado del imperio romano. Y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. O sea, que él no era judío. Entonces, pero busca a los escribas para saber, de acuerdo con las escrituras, dónde iban a ser ese rey a lo cual los magos, los astrónomos de Oriente venían a adorarlo. Dice que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Entonces viene la cita del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres no la menor entre los principales pueblos, clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos. Por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Él quiere saber la edad más o menos que tendría ese rey de los judíos. Los nacimientos nos dan una idea falsa, porque ponen a los magos al lado de la cueva. Los magos no llegaron a la cueva, porque los magos venían de Oriente, por ejemplo, de Babilonia, lo que es Irán hoy en día. Tenían que hacer una caravana, acumular cosas, prepararse y después venir en camellos. O sea, para haber estado en la cueva tenían que haber venido en un jet. O sea, que ellos venían caminando. O sea, por lo tanto, él le pregunta, porque él quiere saber más o menos qué edad tendría el niño. Y entonces se calcula que más o menos pues serían como 2 años más o menos que tendría el niño. Y entonces, por eso Herodes quiere saber, pero lo quiere saber no para ir a adorarlo, como dice él, sino para matarlo. Entonces, Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Está averiguando la edad. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre este niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para también yo adorarle. ¿Seguro de esto? Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, para ir a Belén. Belén está cerca de Jerusalén. Belén está como a media hora de Jerusalén, al sur de Jerusalén. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella lo iba guiando. Hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Ahora observen esto. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa. Vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Ya entraron en la casa, o sea, ya ellos de la cueva se habían mudado a Belén, y por lo tanto José se había establecido ahí, probablemente tenía un taller de carpintería, pero ya estaban en una casa. Por eso es que los nacimientos nos dan una idea falsa, porque ponen los Reyes Magos en la cueva. En la cueva no podían estar, porque no podía, imposible que pudieran llegar tan rápido del norte, lo que es Irán hoy en día, a Belén al sur.
Pues llegar a Jerusalén, más que nada, porque iban a ver a Herodes para preguntarle dónde estaba el rey de los judíos. O sea que en la casa fue que lo vieron y encontraron a María y al niño y lo adoraron. Entonces ellos no volvieron otra vez a ver a Herodes, sino que regresaron por otro camino porque sabían las intenciones o habían deducido las intenciones que tenía Herodes. Y entonces fueron por otro camino y ya María, José y el niño habían salido huyendo, como viene en Mateo, por el ángel se apareció a José y le dijo, sal de aquí porque Herodes quiere matar al niño. Y se habían ido para Egipto. O sea, habían emigrado a Egipto, caminando por ahí para llegar. Yo estando en Jerusalén le pregunté a alguien, ¿qué tiempo tardará una persona caminando? Claro, porque tenían que ir en camello, o sea, no podían ir en otro vehículo. ¿Qué tiempo tarda una persona más o menos caminando de aquí para llegar a Egipto? Y me dijeron, por lo menos 15 días. Tienen que atravesar para poder llegar a Egipto caminando. Para que se hagan una idea, más o menos. Y ellos fueron emigrantes indocumentados, porque eran judíos, entrar a un país, Egipto, que es otro país distinto. O sea que desde el principio ya Jesucristo se identifica con esa situación de ser un emigrante indocumentado. Entonces después es interesante ver el diálogo de Jesucristo en la casa de Caifás. Ya estamos en la pasión, o sea, cuando ya lo llevan ante el Sanedrín para condenarlo. Entonces es importante ver ese diálogo en la casa de Caifás. Nos vamos a Marcos, capítulo 14, del verso 61 y siguiente, 6:1 y siguiente. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, el Caifás, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Todo el Sanedrín era la junta que gobernaba tanto la parte religiosa como la parte de cómo ellos cumplían con la ley. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados. Bueno, en la negación de Pedro saltamos un poco. Cuando estaba en el versículo 57, algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario, estamos hablando del templo que construyó Salomón, hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Claro, él había hablado de esto, porque la iglesia es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque las piedras no son piedras materiales, sino piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas que formamos el templo de Dios. La asamblea está construida por seres humanos, piedras vivas que construyen lo que se llama el templo de Dios. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote, estamos hablando de Caifás, le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo? Cristo quiere decir Mesías, ungido. El hijo del bendito. ¿Por qué dice bendito? Porque ellos no podían pronunciar la palabra Yahvé. Por eso dice el bendito de Dios. Para ellos, Yahvé era una palabra sagrada, por lo tanto no podían pronunciarla. De manera que cuando ellos leen la Sagrada Escritura,
el Antiguo Testamento, por supuesto, los judíos, y viene la palabra Yahvé, ellos no dicen nada, inclinan la cabeza en silencio y entonces dan otro nombre. Por ejemplo, Adonai, Elohim, el Shaddai, que quiere decir el Señor, por no pronunciar la palabra de Yahvé. Aquí el sumo sacerdote dice el bendito. Bendito es en lugar de Yahvé. Y dijo Jesús, sí, yo soy. El yo soy, él sí está pronunciando ahí la palabra Yahvé, porque precisamente cuando Moisés le pregunta en la zarza ardiendo, ¿quién me envía? La voz le dice, yo soy, el que soy. Quiere decir, yo soy es Yahvé. Ese es el nombre de Dios. Moisés es el único personaje en toda la Biblia que es capaz de preguntarle a Dios su nombre. Y la voz le contesta, yo soy. Ese es Yahvé. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Poder ahí está en mayúscula. Está diciendo el lugar de Yahvé, por no pronunciar el nombre de Dios. O sea, se ha sentado a la diestra de Dios, pero dice del poder. Y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, porque era una blasfemia lo que estaba diciendo para ellos. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? Que era hijo de Dios. ¿Qué os parece? Todos jugaron que era reo de muerte. Y ahí lo condenan a muerte. Porque precisamente había dicho que era rey. Ellos, pero es importante la palabra, ellos no van a usar nunca la palabra de Yahvé. Recuerden que Yahvé es en el hebreo solamente hay consonantes. Las vocales se agregan de acuerdo con la pronunciación. Esa es la diferencia entre Jehová y Yahvé. La traducción nuestra pone A, son 4 letras consonantes, las que forman la palabra Yahvé. Aquí ponemos A, Ya y E. Jehová es E, O y A. Ponen 3 vocales. Pero es lo mismo. Es precisamente el nombre de Yahvé. Entonces, por lo tanto, ahí vemos cómo él se presenta como rey, es como rey y actúa como rey. Pilato, ¿por qué le pregunta, ¿tú eres rey? Porque se siente atemorizado, como Herodes se sintió cuando los magos le dijeron que venían a ver al rey de los judíos que había nacido. ¿Por qué? Porque están pensando en el poder, solamente en el poder. Creían que Jesucristo venía a un poder político, o sea, que iba a ser el heredero del rey David como rey político social. Y entonces, lógicamente, se sienten que alguien les quiere quitar el poder. Y entonces los apóstoles mismos creían hasta el final que Jesús iba a establecer un reino político. Si nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando ya Jesucristo está en la ascensión, ellos le van a estar preguntando hasta última hora. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando ya Jesucristo va a ascender, ya resucitado, ha estado con ellos y ya va a ascender. Los que estaban reunidos, estoy en el verso número 6, Hechos de los Apóstoles 1, 6. Señor, es en este momento cuando vas a establecer el reino de Israel. Lo que están preguntando es queriendo decir el reino del rey David. Él le contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir, ustedes van a ser las piedras del nuevo templo, que es el templo de Dios, el templo de las piedras vivas, no de las piedras muertas, no roca. O sea, el templo de Salomón fue destruido completamente por los romanos. O sea que en el año 70 después de Cristo, ese templo solamente queda el basamento del templo, creo que se llama el Muro de las Lamentaciones, que es donde van los judíos, y uno cuando va a Jerusalén va también al Muro de las Lamentaciones para orar delante del muro. Eso fue nada más lo que quedó del templo. Eran piedras enormes las que formaban esa base de lo que era el templo antiguo de Jerusalén. Pero todo eso pasó. Y entonces, lógicamente, él dice, el reino mío no es de este mundo. Por eso le dice a Pilato, el reino mío no es de este mundo. Y entonces es cuando Pilato escribe en la tablilla que va a estar encima de la cruz la razón por la que él es crucificado. Rey de los judíos. Y lo pone en los tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Y lo escribe él de puño y letra. Y entonces le dicen los que estaban al lado de él, los judíos le dicen, escribe mejor, él dice que es rey. Y entonces cuando Pilato contesta, lo escrito, escrito está. Parte de ese letrero que estaba en la cruz está en la Santa Basílica de Jerusalén en Roma. La Santa Basílica de Jerusalén era el palacio de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Y ese palacio se convirtió en basílica después que ella murió, porque ella lo donó a la iglesia. Y ella está enterrada ahí. Pero en esa iglesia, la Santa Basílica de Jerusalén, hay una capilla donde están las reliquias de la cruz que ella misma trajo de Jerusalén a Roma. Y ahí hay un pedazo del letrero que decía Rey de los Judíos, en los tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. O sea que Jesucristo es Rey, precisamente como Pilato lo escribió, no que él dice, Pilato, por obra de Dios lo hizo, que escribiera Rey de los Judíos. Entonces, por lo tanto, vemos aquí que al final estamos ya, ellos, los apóstoles que se preocupaban de si ya iba a establecer el reino de Dios entre los hombres. Ellos pensaban en la parte política. Sí, hasta el final pensaron en esa forma. O sea que, por eso Jesucristo le dice, ustedes ustedes no tienen que saber por qué. Eso solamente lo sabe el Padre. ¿Por qué lo dicen de esa forma? Lo dicen de esa forma para que ellos entendieran. Porque cuando un judío se casa, la esposa va a vivir a la casa del novio. Pero el padre del novio es el que fija la fecha en que la boda se va a celebrar. Y solamente el padre del novio sabe la fecha y es el que dice en un momento determinado, al hijo le dice, va a ser este día. Porque la autoridad la tenía él, porque la casa era de él. Por lo tanto, Jesucristo le hace ver a ellos que solamente el Padre sabe la fecha. Entonces, lógicamente, nosotros lo que tenemos que pensar es que vivimos entre dos venidas, que es lo que viene a ser el Adviento. El primer domingo de Adviento es el final. O sea, cuando las estrellas se van a caer, el sol se va a apagar, la luna va a dejar de brillar. Es una escena apocalíptica. Es la venida final que todavía no ha venido, pero que ellos pensaban que iba a ser inminente esa venida. Entonces, en la carta de los tesalonicenses, Pablo dice, no esperen un momento, no crean que viene así. Ya han pasado 2000 años y todavía eso no ha ocurrido. También la primera venida, cuando él nace de la Virgen María,
También los profetas esperaban que iba a venir en cualquier momento, pero de Moisés a Jesús hay por lo menos 900 o 1000 años de diferencia hasta que apareció el Mesías. O sea que a nosotros no nos está indicado cuándo ese reino se va a establecer. Por eso es que le dice, solamente el Padre sabe la fecha. Ustedes, mientras tanto, salgan a proclamar la presencia a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que es la iglesia. Entre esas dos venidas, la venida final que no ha ocurrido y la venida de Navidad, que es cuando nace Él, ahí está la existencia nuestra. Nos estamos moviendo en ese tiempo. Todo pasa. También nosotros pasamos. O sea, que siempre pensar en el momento ese de que lo importante es estar dispuestos a que en cualquier momento, ¿cuándo es la parucía nuestra? La muerte nuestra es nuestra parucía. Es cuando nos vamos a encontrar cara a cara con Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar en vela y preparados para en cualquier momento entrar. La vida es, como decía Santa Teresa, es una mala noche en una mala posada. Sí. Yo estuve en una mala posada una vez que veníamos de Fátima para Madrid, al pasar la frontera, o sea, la primera ciudad que es Ciudad Rodrigo, es la provincia de Salamanca. Y entonces ya éramos 5 y ya el chofer venía cansado y teníamos que parar. Pero en Ciudad Rodrigo estaban de carnaval y entonces, bueno, pues no había lugar en el hotel. Entonces tuvimos que meternos en una posada mala. Yo me acuerdo que la colchoneta que yo tenía era esa hecha rellena de algodón probablemente o de lana, pero tenía chinches también que te picaban. O sea, yo me acordé ahí de Santa Teresa. Yo dije, la vida no es más que una mala noche en una mala posada. Desde luego, me acordé mucho de ella en ese momento, porque era verdad, era verdaderamente verdad. Dice, y por eso es el reinado de Jesucristo. Él reina y es rey forever and ever, para siempre. Será nuestro rey y por eso es que terminamos el año litúrgico proclamando que el verdadero rey del universo es Jesucristo el Señor. Cristo quiere decir ungido, quiere decir Mesías, quiere decir Salvador. Así que por eso nosotros hacemos la celebración esa. Por eso en la fiesta de Cristo Rey se canta ese canto tan bonito que dice: Él es Rey, Él es Rey de los cielos y la tierra, Él es Rey. En la cruz murió y resucitó, porque Jesús es Rey. Amén. Entonces, el Salmo es el Salmo 92, cuya antífona va a ser: Señor, tú eres nuestro Rey. Salmo 92, tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacilas. Eres eterno y para siempre estás firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna el templo. El templo nuevo, el templo de las piedras vivas que somos nosotros. Por lo tanto, la santidad, que es la presencia de Jesucristo en nuestro interior, es precisamente lo que adorna el templo tuyo, templo nuevo, el templo de la resurrección de Jesucristo, que estará presente hasta la parucía. La parucía es justamente el final de todos los tiempos, cuando el Señor venga en gloria y dice: así como lo habéis visto subir en la ascensión, así regresará de nuevo
O sea, que asciende, pero va a descender en forma gloriosa al final de los tiempos. Eso es precisamente lo que se llama en teología la escatología. Escatología es una palabra un poco extraña, pero es fácilmente deducir lo que quiere decir. Es una palabra en griego. Divídalo en dos partes, escatón y logos. Forma la palabra escatología. Es una parte de la teología. Y entonces escatón en griego es lo que quiere decir el final. Cuando yo estudié esa parte, el profesor era un sacerdote, Graciano Florestán. Y él dijo, mire, les voy a decir lo que significa verdaderamente escatón en griego. No se les va a olvidar. Lo último que sale del aparato digestivo, no voy a decir la palabra, empieza con M. El resto lo agregan ustedes. Más nunca se les va a olvidar eso. Eso es lo que quiere decir escatología. O sea, lo que conozco los novísimos, que quiere decir muerte, juicio, infierno o cielo. Eso es lo que estudia la escatología. El final, lo que viene al final de todo. Ya con eso podemos hacer los comentarios que quieran hacer. Pregunta. Podemos abrir los micrófonos y adelante. Cuando Jesús, cuando Pilatos le pregunta a Jesús de dónde o si él era rey, Jesús en ese momento él estaba preso, él estaba atado de mano. Lo habían azotado ya. Entonces, pero él se comporta como un rey porque él contesta todas las preguntas, no humillado ni queriendo, por ejemplo, si una persona como yo, por decirte, me siento en esa situación, yo trato de ser víctima, no se sintió víctima. Exacto. Y entonces eso es lo que me llama bastante la atención, de que ya ahí mismo, y no lo ven a el reinar, porque él se presenta como un rey ahí mismo, pero está preso, pero él no tiene poder en frente de Pilato, pues Pilato tenía el poder de agarrarlo y le dijo, Exacto, yo tengo se lo poder dice. para soltarte, ¿verdad? Exacto. Pero él ve ahí la dignidad que tiene. Por eso es que él escribe con su puño y letra, Rey de los judíos. Y los que estaban al lado de él le dicen, di que él dice que es rey. Pero Pilato dice, lo escrito, escrito está. Oh, ok, ya. So Pilato a la final es como que si él aceptó. Claro. Yo no sé si tuvo una conversión o no, pero escribió así, Rey de los judíos. Claro, no se rectificó y lo puso lo que escrito está. ¿Ya? Exactamente, no se echó para atrás. Cuando le dijeron, escribe que él dice que es rey. Y él dijo, lo escrito, escrito está. Bueno, ya. Hay algo que dice en la Biblia respecto de lo que Jorge está hablando. Al parecer, si no estaba convertido Pilato, él sabía que algo había de Jesucristo, ¿no? Yeah. ¿Por qué? Porque les voy a leer, es en Mateo 27. 27 les voy a leer. Dice, cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado el Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Este es el versículo. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiesen la libertad de Barrabás
y la muerte de Jesús. Entonces, incitados por los judíos, precisamente, claro, a esa muchedumbre. Esa muchedumbre que lo había alabado cuando entró en Jerusalén en el día del Domingo de Ramos, que tendieron los mantos y todo para que atravesara él como rey. ¿Cómo cambia la gente, verdad? Por dinero, a lo mejor. No sé, vete a ver, no sé. por mantener el poder, ¿no? El El poder. estatus. Y es que Judea, de acuerdo con los relatos de ese tiempo, Judea era una de las provincias no tan Del Imperio prósperas, Romano. ¿no? Sí, del Imperio Romano no tan prósperas, y de ahí que Pilato no tenía muy buena conexión con el César, ¿no? Porque no estaba en una provincia próspera. Exacto, pero era romano. Claro, O claro, sea, claro, era desde el luego. que los romanos habían impuesto ahí, con Herodes, con título de rey y todo, no era, era una marioneta del Imperio Mm, Romano. O ya, sea, pero el que gobernaba ahí de verdad era Pilato. Como va a ir. Pilato, claro. Y era el que podía condenar a muerte. Los judíos no podían condenar a muerte. Pero yo digo, qué hipocresía de los judíos, ¿no? Decían no condenar a muerte, pero que lo crucificaran. Y estando en la cruz tú morías. Lo pidieron, ellos lo pidieron, crucifícalo. Pero el que tenía que decir la orden era Pilato. Ellos no podían decir, vamos a crucificarlo. Pero el pueblo pedía. Lo pedían, pero el que da la orden es Pilato, el romano. Y los soldados que fueron al lado de la cruz eran romanos. Por eso el centurión romano que está, es el que le mete la lanza por el costado después que Jesús está muerto y ve que sale agua y sangre, es el que dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y ese romano es San Dimas, porque él se convierte al cristianismo, llega a ser obispo en Turquía y muere mártir. Fíjate esa conversión. Era ateo, era romano, pero cuando él vio, cuando tú pinchas un cadáver no sale nada. Cuando pinchó en la espada la metió y pinchó el costado de Jesucristo, salió sangre y agua. Y fue cuando él dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Parte de esa lanza está en la Basílica de San Pedro. Y está la estatua de San Dimas, de Longinos, San Longino, perdón. San Dimas es el buen ladrón. sí. El San Longino está puesto precisamente debajo del baldaquino, ese baldaquino famoso que cubre el altar del Papa, el altar papal. Está, aquí está la Magdalena, Santa Elena, aquí está Longino y aquí está Andrés. Andrés porque fue el primer apóstol. O sea, según San Juan, Andrés fue el que fue a buscar a Pedro, que era su hermano, pero el primer llamado fue Andrés, es el primero que sigue a Jesucristo. Por eso los griegos, el primero es Andrés. Por eso es que Pablo VI, el Papa, las reliquias de Andrés que estaban ahí debajo de la estatua de él, se la donó a los griegos, porque para ellos el primero fue Andrés. Andrés fue, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, Andrés fue el primero y después él fue a buscar a su hermano Pedro. Pero Andrés fue el primero. Sí, entonces ahí se ve que Pilato, sabiendo que algo divino había en Jesús, Exacto. él tuvo miedo de perder el poder. Exactamente. Porque la multitud pedía, Ujú, crucifícalo. Y era la multitud la que había delante de él. claro. Exacto. Así mismo. Cuando su esposa de Pilato, cuando acabas de leer, Carlos, su esposa de Pilatos,
supuestamente en un sueño ella ha sido martirizada o algo así. ¿Cómo fue como la lectura que estaba Exacto. Es un sueño. en un sueño? Bueno, ella, la escritura no lo dice, pero posiblemente la tradición sí, que los sueños se trataban de que es de indicar la divinidad de Jesús, y por eso ella le dice, no te metas con ese justo. Y entonces él se lava las manos Ujú. Ah, como para que quitarse de encima la orden, pero la orden ya estaba dada. ya, ¿Te das cuenta? O sea que ahí está la parte. Dios habla a través de los sueños porque en la huida a Egipto es un ángel en sueños, se le aparece a José y le dice, sal con el niño y María hacia Egipto. Y entonces él obedece y sale a continuación. Está en Mateo. En Mateo ya. está. Yo, en el tiempo en que estuve pasando por esa enfermedad, eh, que fue casi un mes largo, pensaba cuánto sufrió Jesús. O sea, lo que acabas de decir, Rafael, él siendo un niño ya fue, y se fue a un país extranjero, lo llevaron sus padres a un país extranjero. Y eso pues Exacto. se sufren muchas incomodidades. Nació en un pesebre que pues es lo Vivió último. en Belén en una casa. Ya tenía Ujú. una casita en Belén. O sea, Ya. ya los magos no fueron a la cueva. Los magos fueron a la casa, como dice Mateo. O sea, es tenerlo claro para saber exactamente, ¿te das cuenta? Porque la gente ve los nacimientos y creen que los magos estaban en la cueva, ¿no? En la cueva fue a lo mejor 2 o 3 días lo que tuvieron. Y en su vida pública, pues él demuestra cuando el joven le dice que quería seguir, bueno, uno de los apóstoles, tú recordarás ese pasaje, y que Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Con Las eso raposas demuestra, tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde pasar su no cabeza. tiene. Ajá. Exactamente. Entonces eso demuestra que el Señor no tenía absolutamente nada, Nada. ¿no? Absolutamente nada. Bueno, él abandonó su casa de Nazaret y la casa que tenía el cuartel general de él estaba en la casa de Pedro, que vivía en Cafarnaúm. Esa era su casa en ese momento. Él iba, ahí entraba él. Ahí venía la multitud y la casa esa, las ruinas de la casa de Pedro en Cafarnaúm, se conservan. Y entonces han hecho como es una capilla que es de cristal, que forma como una araña, de manera que los tentáculos de la araña son los que impiden que tú puedas entrar en la ruina. Pero como está hecha de cristal, tú entras en la capilla y puedes ver desde arriba las ruinas de la casa de Pedro en Cafarnaúm, que estaba tapada completamente. Los franciscanos fueron los que desenterraron de la arena, del fango, etcétera, etcétera, esas ruinas de la casa de Cafarnaúm. Y ahí se ve donde estaba la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesucristo hablaba también en la sinagoga. Dicen que esa es otra nueva sinagoga, que no es aquella, pero está muy cerca de la casa de Pedro. De Pedro. Bien, se alojaba bastante en la casa de Marta. Acuérdate que ahí estaba la suegra de Pedro y precisamente cuando él estaba ahí, él curó a la suegra de Pedro que estaba enferma, Ujú. que estaba en la casa. Ese era el cuartel general de ellos. Aunque a veces él se iba al monte a orar y se pasaba la noche entera orando. Claro. Esto me recordaba que el Señor no tuvo nada, se alojaba también en la casa de Marta y María. Ahí Eh, iba de ujú, visita, ujú, ahí iba de visita a ajá, Betania, a claro. Betania. Ya, ahí iba de visita. Y fíjate, iba con una tropa porque iban los apóstoles también, o sea,
Esa gente tenía dinero porque cuando tú recibes una visita de 12 o 14 personas, no cualquiera puede recibir una visita. Claro que sí. Por eso Claro. Marta estaba tan agotada cocinando y preparando y le dice, por favor dile a María que me ayude, que vamos. No. En el transcurso de que Pilatos lo manda a crucificar a Jesús y ya con la cruz a cuesta él va caminando llevando la cruz. Lo llevan los soldados. Sí, y La cruz no es la cruz, ellos lo que transportaban era el transversal. el transversal. El madero, el vertical estaba enterrado ya, Oh, ok. ya So, estaba el preparado. transversal ese es lo que across de sus hombros, me imagino que él. Exacto, en sus hombros va la viga transversal, es la que llevaba. Entonces, no todos en ese intermedio de que estaba llevando de ahí hasta que llegue a donde estaba la Al cruz, Gólgota, al Gólgota. hay mucha gente que sí estaba pidiendo su crucifixión, pero hay mucha gente que se estaba convirtiendo en ese mismo momento que él pasaba. Por Sí lo ejemplo, creo. el que fue a ayudarle La o Verónica, que lo ayudó a cargar la cruz fue uno de ellos. Exacto. el Cireneo, Cireneo. El ladrón bueno que supuestamente estaba al costado de él, que acuérdate de mí cuando llegue. Crucificado también, crucificado también. Pero Sí. esos sí eran bandidos. Él sí era Y, bandido. habían sido condenados por un bandidaje que habían hecho. Ujú, Porque esa era la condena que recibían. Esa era la pena de muerte. claro. Y entonces los dos ladrones, uno termina maldiciendo, el otro es el que le dice, por favor, llévame a tu reino. Y entonces Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. So, Oh, con lo que yo estoy mirando también es cómo la gente se convierte ahí y el cirineo, el que le mete la lanza, que dice Ese es Longino. Longino, Longino, él es el que le dice de verdad verdaderamente este era el Hijo de Dios. era hijo El de Dios. Cireneo le ayuda a cargar el madero, ¿no? El cireneo El Cireneo era del grupo de los cristianos. Y lo le ayuda a escogen cargarla. Y la Verónica le... y lo cogieron los soldados y le dijeron, vamos, ayuda a cargar el madero. Porque ya iba desfallecido, se cayó. Tuvo las caídas esas porque ya estaba más muerto que vivo. Vamos. Claro. Rafaelito, pero el buen ladrón se convierte, él reconoce su culpa, porque estaban discutiendo los dos ladrones, le dicen, él no tiene culpa de nada, nosotros sí somos culpables, ¿no? Reconocía su O sea, culpa. reconoció su culpa y de ahí le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él En le tu dice, reino. no, desde ahora tú ya estás. Ahí, esa es la parte, o sea, arrepentimiento, Arrepentimiento. reconoce su culpa, Ajá. se arrepiente y le pide a Dios. Le pide al Señor. Ese es el paso, los tres pasos muy, muy, muy justos. Y entonces por eso es San Dimas. Ajá. Se robó el cielo. Se robó el último robo que se dice, ¿no? Se robó el Pero reino. tuvo humildad de reconocer, ¿no? Le dijo al otro, no, nosotros somos más culpables, este hombre no ha hecho nada, Nada, es inocente. él es Así inocente. mismo. Ya. Así mismo. Bueno, Es una Sí. fiesta muy bonita, la fiesta de Cristo Rey, verdaderamente preciosa. Hay algunos sacerdotes que no les gusta ver a Jesucristo con una corona como de rey, sino porque la corona que él tuvo fue de espinas. Ujú. En México, ¿qué se llaman los? Mayas. No, Los cristeros, los cristeros. Viene por Cristo, yo sé que viene por Cristo, pero que viene de la crucifixión. Cuando ellos los condenaban a muerte, ellos decían, ¡viva Cristo Rey! Y la Virgen de Guadalupe. Ok. Justo Mucha antes de que le metieran el tiro. También pasó en la guerra civil española, cuando mataban a tantos cristianos condenados a muerte, morían también, ¡viva Cristo Rey!
Y pasó en Cuba con la revolución de Fidel Castro, cuando a tanto que condenó a muerte, precisamente cuando antes de fusilarlo decía, viva Cristo Rey, también decía. Wow. Ya. Son mártires, todos llegan a ser mártires. Bueno, el bautismo de sangre no hay que probar milagros. Ya son venerables, ya pueden ser beatificados, porque han derramado su sangre por Cristo. Por Cristo, murieron por Cristo. Ya. Por ejemplo, ahora van a canonizar a Carlo Acutis. Es Sí. beato. Ahora en abril del año que viene ya lo van a canonizar. Pero ha tenido que haber 2 milagros. El primer milagro fue el del brasilero que trajo una reliquia de él para un niño que tenía un problema estomacal, el páncreas, no sostenía alimento, vomitaba continuamente, y trajeron una reliquia de él de Italia, y entonces oraron con él, con el nombre de Carlo Acutis, y el niño sanó. Ese niño fue el que llevó la reliquia de Carlo Acutis al altar el día que lo beatificaron. El niño ya curado, ya, perfectamente. Ese fue el segundo milagro. No he visto detalles del segundo milagro, pero tiene que haber habido un segundo milagro para ser canonizado. Y ese Y para, convierte a los padres, porque los padres no practicaban. Él era el que practicaba. Él desde niño es el que iba. Ellos tenían una buena situación económica. O sea, mira, que él tenía un criado hindú, que era ateo, era hindú, practicaba la religión hinduista. Y el hindú tenía acompañado, él iba a misa todos los días. Cuando tenía 6 años, 7 años, iba a misa todos los días. Y el criado es el que lo llevaba. El criado al final Se convierte. se bautiza. Qué lindo. wow. Pasó del hinduismo al cristianismo. O sea que ya después que él estaba, ya había muerto ya. Eso es un caso tremendo. Hay historias bonitas, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba Jorge de los cristeros. Hay José Sánchez del Río, ese niño de 12 años, Exacto. Que le quitaron la que piel de los pies. de los Le quitaron, pies martirizan y en lo esa llevaron forma caminando sobre las piedras. Y hasta el padrino, que era comunista, le dijo, pero ¿qué te cuesta de aceptar lo que ellos dicen si vas a seguir vivo? Y él le dijo, no, de ninguna manera. Ujú. Sí, ese es un ejemplo tremendo, ¿no? Y todavía cuando le iban a dar el golpe de gracia, ¿no? Le dicen que reniegue de su fe. Y él dice, ya pues con los últimos aires, ¿no? Dice, viva Cristo Rey. Y la Virgen de Guadalupe. Ella Ajá, siempre decía, y la Virgen de sí. Guadalupe. El padre Wilfredo acaba de llegar en esta semana de allá. Estuvo. Ah, en México, ya. Sí, estuvo en México, entiendo, visitando también a la Virgen y se fue a que es a esa ciudad donde tienen los restos de Joselito, así le llaman, San según lo que Miguel de decía el Allende, padre. San Miguel de Allende creo que se llama la ciudad. ¿Sí? Lo que decía María respecto del el lienzo que cubrió la cara de Cristo, de la Verónica que le limpió el rostro, ¿no es cierto?, de la sangre. Hay una cosa bonita que la sangre, estudiada por los científicos, del lienzo y la sangre de la sábana santa y la sangre de los milagros eucarísticos coincide en AB positivo y el factor RH es positivo. Entonces, El velo de la Verónica está justamente en la Basílica de San Pedro, debajo de la estatua de la Verónica. O sea, las 4 estatuas que están alrededor del baldaquino, ahí debajo está, no se ve,
lo sacan no sé cuántas veces al año, una vez al año, algo así. Está el lienzo de la Verónica. Está la estatua de ella y debajo, en una urna, no se ve, está guardado el lienzo de la cara. Y coincide la cara del lienzo con la cara que está en la sábana santa. De Turín. O sea, ajá. O sea, gloria a Dios, porque con eso tenemos un respaldo tremendo y cada vez están descubriendo muchas cosas, bastantes cosas, con el estudio de la sábana santa. Así es que como en algún momento escuchaba, vamos por buen camino. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado. Eh, los invitamos para para diciembre 14, que es la última clase que vamos a tener, la última clase del año, y ya será en enero que nos volveremos a reunir. Así es que el 14 de diciembre, pues quedamos todos cordialmente invitados y a los seguidores de Rafael en las redes sociales, pues los invitamos a que continúen visitando nuestro canal para que nos acompañen y se instruyan, al igual que nosotros, de toda la sabiduría que Rafael nos comparte. Seguidores de Jesucristo, no de Rafael. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Será hasta una próxima y que tengan un buen día. Gracias. Amén.